Soy Raúl Saucedo Ángel de tercero A y este es mi ensayo de Adolfo Hitler, la Segunda Guerra Mundial y por qué lo hizo, cómo lo hizo. Adolfo Hitler nació un 20 de abril de 1889 en Austria y fue el cuarto hijo de sus padres. Cuando él tenía 3 años se mudó a Alemania. Por eso es que mucha gente, en muchos diálogos, en muchas bibliografías, en muchos libros de historia, dicen que él es de Alemania, porque prácticamente vivió toda su vida en Alemania. Él llegó a cantar en un coro de la iglesia e incluso llegó a ser sacerdote. Aunque mucha gente no lo crea, él llegó a ser sacerdote. A una temprana edad, él llegó a desarrollar ideales nacionalistas tras la muerte de su padre en 1903. Y dejó sus estudios, intentando entrar a la Escuela de Artes, en donde fue rechazado, pero él iba a ser pintor. De hecho, él cuando ya era político, él decía que no era político, él decía que era artista. Al poco tiempo, su madre muere en 1907. Cuando muere su madre, él no tenía dinero y empezó a vivir en albergues para indigentes. Y no tenía dinero, no tenía comida, por eso empezó a vivir en estos lugares. Después de todo eso, de 1907 pasaron 11 años y empezó la Primera Guerra Mundial, en donde él se anotó y él lo explica en muchos relatos y en muchos escritos que él dejó antes de su muerte. Él decía que fue la mayor experiencia que tuvo en toda su vida. Después de la Primera Guerra Mundial se fue a Múnich y se comenzó a involucrar en los temas políticos, en los temas sociales, en los temas de la corrupción. Se empezó a meter en todos esos temas y se unió al miembro del partido nazi. Incluso crearon su propio logo o bandera. La bandera que ya todos conocen, la que tiene una esvástica en medio negra, que es roja. Y los colores sí tenían un significado, que eran: rojo era lo social, blanco lo nacional y la esvástica antisemita. En 1923 intentó tomar el poder del gobierno, en donde obviamente, como él todavía no tenía muchos seguidores y mucha gente, fracasó y fue arrestado por alta traición y duró 1 año en la cárcel. Y ahí fue donde en la cárcel fue ideando un plan. Él cuando estaba en la cárcel no tenía el plan de que iba a hacer una Segunda Guerra Mundial y que se iba a apoderar de toda Europa. No, él hizo un plan que iba a empezar a colonizar, que iba a empezar a ir por continentes, por países chiquitos, que iba a conquistar Francia y así. Entonces, él cuando sale de la cárcel empezó a tener más seguidores y más poder. Hitler esperó a que muriera el jefe de gobierno y al morir el jefe de gobierno, él empezó a aprobar leyes para que no lo sacaran del mandato. Empezó a poner leyes de que la ley número 5 significa que no me pueden sacar del poder. Y él empezó a hacer estas leyes para que no lo sacaran. Y después de que él ya estuviera en el mandato y no lo pudieran sacar, empezó a idear el plan que empezó a idear en la prisión. Pero ahora ya no solo iba a conquistar. Ahora él lo que quería era apoderarse de toda Europa y que solo existiera la raza aria. La raza aria es aquella que son blancos, fuertes y como los pintan en todas las películas de Alemania. Son fuertes y grandes. Él es lo que quería. Y en sus deseos o sus planes era eliminar a las personas judías y eslavas, solo para que toda Europa fuera Alemania y tuvieran la raza aria. Tenía ideas de apoderarse de toda Europa, como les digo, y tenía pensamientos genocidas muy grandes. Pero él lo que hacía con los judíos no los mataba, no los asesinaba, sino los esclavizaba y los torturaba en los campos de concentración, trabajando para él, haciendo lo que él les pedía y haciendo lo que él necesitara. Él aproximadamente mató a 16 millones de personas en el Holocausto en un solo continente. Pero después
de años, la guerra ya no funcionaba como él quería. Ya estaba por perder su guerra. No funcionó para nada. No hizo lo que él quería, que era apoderarse de toda Europa, que no pudo. Él estaba en un búnker de Berlín, pero él un día recibe una llamada y le dijeron que las tropas rusas estaban invadiendo alrededor de su búnker. Y él, antes de morir, les dice a todos sus soldados, tropas y militares que se vayan, que son libres y que fue un honor tenerlos en su partido político. A los pocos minutos de que todos se fueron, solo se queda él, el comandante y su esposa. Él se da un disparo a la cabeza, pero para lo que quería que se quedara su comandante era para que incinerara el cuerpo, ya que él no quería que los rusos y así se quedaran con su cuerpo. Al poco tiempo, su esposa también se suicida. A los pocos minutos se suicida, pero ella tomando cianuro. Y ellos dos se mueren un día después de que se casaron. Hay muchas teorías. Una de las teorías más grandes era de que él tenía esquizofrenia y también tenía neurosis. Y también otra teoría que hay en toda la historia de Hitler es de que escapó a los Estados Unidos con ayuda de los Estados Unidos, para que los rusos no tuvieran su cuerpo y no tuvieran el poder, y así Hitler le ayudara a Estados Unidos a tener más avances tecnológicos, ya que siempre el partido nazi siempre era bueno con la tecnología. Hicieron muchas cosas que innovaron al mundo y por eso estamos ahorita con tanta tecnología gracias a ellos. Pero esto solo son teorías. Y así fue la vida de Adolfo Hitler. Así fue la vida de por qué hizo lo que tuvo que hacer. Y tuvo varios daños mentales. Y no estaba bien. Por eso él hizo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí acaba mi ensayo.